Hoy empezamos con un tema nuevo y a que no sabemos bien en qué se basa. Bueno, sí, se basa en el principio de Arquímedes y es hablar un poquito de qué pasa cuando un objeto es sumergido en un fluido, ¿no? Pero por empezar, vamos a empezar con lo que hizo Arquímedes, que fue ver qué pasaba cuando metía cosas en un líquido, ¿no? Los fluidos son líquidos o gases, pero bueno, vamos a empezar con los líquidos y claramente a veces, aunque tengamos dos objetos que tienen exactamente la misma forma o más o menos la misma forma, como estos dos, todos saben que hay algunos que pueden hundirse cuando se los mete en agua, por ejemplo, y otros que flotan. ¿Está bien? Incluso con los que se hunden pasa algo, como cualquiera de nosotros ha experimentado cuando se sumerge en una pileta y siente como que está más livianito, ¿no? Como que está más liviano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y bueno, eso es lo que en la historia ha quedado como que Arquímedes fue quien primero se dio cuenta, que dijo que cuando un objeto es sumergido en un fluido, recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Todo eso suena medio enrevesado, pero vamos a ver. Por empezar, este es el principio de Arquímedes. Si lo quieren pueden buscar cómo es la historia, probablemente falsa, de cómo es que Arquímedes se dio cuenta de lo que se había dado, de cómo medir el volumen del líquido desalojado, que salió corriendo por la calle desnudo, gritando Eureka. Es una historia probablemente falsa, pero se ha hecho muy famosa. Entonces, veamos, supongamos esto, supongamos que hay un objeto que está flotando en reposo, digamos, supongamos que es agua, hay una parte que está sumergida y hay otra parte que está por encima. Entonces esto sería así. Y hay vamos a hacer el agua como en azul, ¿no? Es como que está así sumergido, así. Y esta partecita es la que está por debajo del nivel del agua. ¿Está bien? Entonces, bueno, todo esto es agua. Entonces tenemos una parte que está sumergida y otra parte que está por encima. Entonces, el peso es la única fuerza que vimos prácticamente hasta ahora, que apunta siempre hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y lo que dice Arquímedes es que hay una fuerza nueva que se llama empuje. Empuje, ¿no es cierto? Dice que el empuje apunta de abajo hacia arriba y es igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Está bien? Entonces, primero recordemos cómo se calculaba el peso, ¿no? Porque si el empuje va a ser el peso del líquido desalojado, primero tenemos que recordar cómo se calculaba el peso, ¿no? Pero el peso era muy fácil, porque el peso, que era una fuerza que apunta hacia abajo, era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Por la masa del objeto. ¿Está bien? Por ahora vamos a suponer que este objeto es un objeto macizo. Es decir, es un objeto que no tiene agujeros en el medio ni nada por el estilo. Entonces, el peso habíamos visto que era aceleración de la gravedad, porque estamos haciendo nuestros
experimentos en la cercanía de la superficie terrestre, por la masa del objeto. Pero también habíamos visto, ya desde el principio de clases, que la densidad era masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa era densidad por volumen. Entonces, en lugar de escribir la masa, vamos a decir que el peso es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, masa es densidad por volumen. Densidad por volumen. Entonces es la densidad del objeto ¿no? Densidad por volumen. Por volumen total del objeto. Ok, esta es otra manera de escribir el peso, que en realidad no es otra manera, sino que es decir, bueno, si un objeto tiene determinada masa, nosotros sabemos que la masa es igual a la densidad por volumen, ¿no? Estamos seguros de que es un objeto macizo. Entonces, densidad por volumen es masa. Entonces, el peso de un objeto es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la densidad del objeto por el volumen total de ese objeto. Entonces, esto es una manera que tenemos de calcular el peso, que es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra. Ahora bien, Arquímedes decía que el empuje es una fuerza que va de abajo hacia arriba, ¿está bien? Y el módulo es igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Qué significa desalojado? Y bueno, significa que cuando yo sumerjo algo en el líquido, lo que hace ese objeto es ocupar un espacio y el nivel del líquido sube. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto es el líquido desalojado? Y bueno, si lo que se sumerge tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, el volumen del líquido desalojado es 100 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que se calcula el empuje? Voy a escribirlo en rojo, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿está bien? Por la masa del líquido desalojado, ¿está bien? Entonces no tengo que escribir la densidad del objeto. Tengo que escribir la densidad del líquido. Densidad del líquido. Porque estoy buscando no la masa del objeto, sino la masa del líquido desalojado. Y como es la masa del líquido desalojado igual al volumen sumergido, yo no voy a tener que poner el volumen total del objeto, sino solamente el volumen de la parte sumergida. Entonces pongo volumen sumergido del objeto. Ahí está. Entonces, el peso era aceleración de la gravedad por la masa del objeto. La masa se puede escribir como densidad por volumen. Entonces, si estoy hablando de todo el objeto, el peso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la densidad del objeto por el volumen total del objeto. Esto es una fuerza que va hacia abajo. El empuje es una fuerza que va hacia arriba y es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, el líquido que es desalojado, que es el volumen, el nivel que aumenta el agua, digamos, si fuera agua, ¿no? Puede ser otro líquido, es igual al volumen sumergido, ¿no? Si este objeto se metió y se sumergió un volumen, ya lo dije, de 100 centímetros cúbicos, el volumen del líquido desalojado es 100 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo se calcula el peso de ese líquido? ¿Está bien? Es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado
por, ahora, en lugar de ser la densidad del objeto, la densidad del líquido, y en lugar de ser el volumen total del objeto, es el volumen sumergido del objeto. Cuando un objeto está flotando, significa que el empuje y el peso valen lo mismo en módulo. ¿Por qué? Porque si el peso fuera más grande, se hundiría. Y si el empuje fuera más grande, seguiría volando. ¿Está bien? Entonces, el peso y el empuje valen lo mismo cuando un objeto está flotando en reposo. Entonces, cuando un objeto flota en reposo, como por ejemplo este objeto de acá que está quietito ahí flotando, o este objeto de acá que está ahí flotando en reposo, lo que sucede es que el peso es igual al empuje. ¿Está bien? Entonces, ok, veamos qué podemos hacer. Voy a ponerle dimensiones a esto y vamos a hacer un problema. Por ejemplo, supongamos que esto fuera 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros de espesor. Esto de acá fueran 20 centímetros, ¿no? O sea, alto 10 centímetros, así a lo largo 20 centímetros, y de profundidad tuviéramos 40 centímetros. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo lo que me gustaría saber es cuánto vale esta partecita que está sumergida, que no sabemos cuánto es. ¿Está bien? Yo pongo un bloquecito de madera. Supongamos que esto es madera, cuya densidad es igual a 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? La madera no tiene una densidad única, en el sentido que no es lo mismo la densidad del roble que la densidad del eucalipto, que la densidad del pino. Pero bueno, 0,6 gramos sobre centímetro cúbico puede ser una densidad de una madera. Y que estamos sumergidos, dejamos ese bloquecito de madera que tiene esta densidad en agua. Como vemos, una parte está sumergida y otra parte está por encima. ¿Está bien? Una parte está sumergida. Acá suponemos que la parte sumergida tiene una altura L, que es la que queremos averiguar. Y la parte que está por encima, bueno, será 10 centímetros menos L. ¿Está? Siempre para que algo flote, tiene que tener una parte sumergida. ¿Por qué? Porque el empuje depende del volumen sumergido. ¿Está bien? Por más baja que sea la densidad de un objeto, si está flotando, siempre tiene una parte sumergida. Por ejemplo, esas pelotas que se usan en las piletas, que son, bueno, obviamente llenas de aire, que son muy livianitas, que tienen una masa muy baja. Parece que estuvieran flotando sobre el agua, están flotando en el agua, pero siempre tienen un poquitito, un volumen pequeño sumergido. Ese volumen es el que le provee el empuje. Siempre hay una partecita sumergida. Entonces, bueno, vamos a usar nuestro principio de Arquímedes para calcular primero el peso del objeto, ¿no? Ahora ya conocemos todos los datos como para poder calcular el peso del objeto. Entonces, fíjense, necesitaría borrar. Acá vamos a usar nuestra ecuación. Nosotros sabemos que el peso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la densidad del objeto y por el volumen total del objeto. Entonces, bueno, la densidad del objeto es dato. Es 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. 0,6 gramos sobre centímetro cúbico.
Y el volumen total del objeto es 20 centímetros por 40 centímetros por 10 centímetros. O sea, 20 centímetros por 40 centímetros por 10 centímetros. ¿Está bien? Habría que hacer un cambio de unidades. Para si yo quisiera escribir a esto en newton, ¿no? Porque tengo en centímetros, tengo metros, tengo gramos, ¿no? Tengo todas esas cosas. Pero por ahora no me voy a ocupar en eso y van a ver por qué. Pero obviamente si yo quisiera escribir el peso en newtons, los centímetros los tendré que pasar a gramos, a metros y los gramos a kilogramos. Pero por ahora lo dejamos así. Y digo, a ver, ¿cómo es el empuje? Para el empuje necesito la densidad del líquido. ¿Conozco la densidad del líquido? Bueno, supongo que es agua. Supongo que el líquido en el que está flotando este bloquecito de madera es agua que tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces digo, a ver, ¿cómo es el empuje entonces? Densidad del líquido. La densidad del líquido es, en este caso, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces pongo 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo. ¿Está bien? Y fíjense que el volumen sumergido tiene forma de bloque. Tiene la forma más o menos del bloquecito este. Tiene la parte sumergida, es como una especie de bloque. Que tiene 20 centímetros de largo, 40 centímetros de profundidad, pero ¿qué altura tiene? Tiene altura L. Yo no sé cuánto vale L, es lo que quiero averiguar. Pero el bloque, la parte sumergida, el volumen de la parte sumergida, tiene 20 centímetros de ancho así, 40 centímetros de profundidad y L de alto. Entonces lo escribo. Mi volumen sumergido, a ver si anda este marcador, tiene 20 centímetros por 40 centímetros por L. Por supuesto que no sé cuánto vale L, ¿no? 20 por 40 por L. El bloque total era 20 por 40 por 10. 20 por 40 por 10. Porque es el bloque para la masa para la masa del objeto necesito el volumen total y la densidad del objeto. ¿Está bien? Para el empuje necesito la densidad del líquido y el volumen sumergido. 20 por 40 por L. ¿Está bien? Y ahora, lo importante de todo esto es que cuando un objeto flota en reposo, el peso es igual al empuje. O sea, todo esto tiene que ser igual a todo esto. Entonces, como el peso tiene que ser igual al empuje, escribo lo que era el peso. Voy a hacer un separador acá, entonces me queda. El peso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico por 20 centímetros por 40. Estoy escribiendo muy grande. Voy a escribir de nuevo, pues si no, no me va a entrar la igualdad. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico por 20 centímetros por 40 centímetros por 10 centímetros. Perfecto. Acá está. Esto era el volumen total, esto es la densidad del objeto y esto es la aceleración de la gravedad. ¿Y el empuje qué era? El empuje está acá. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1 gramo sobre centímetro cúbico por 20 centímetros por 40 centímetros por L. Perfecto. Todas estas cosas están multiplicándose. Esto por esto, por esto, por esto, por esto, con sus respectivas unidades. Y de este lado, todas estas cosas están multiplicándose. Esto por esto, por esto, por esto, por esto, con sus respectivas unidades. ¿Podría simplificar algo? Sí. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado está multiplicando de ambos lados. 20 centímetros está multiplicando de ambos lados.
40 centímetros está multiplicando de ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Podría seguir simplificando cosas, pero para que no sea tan violento, voy a escribir lo que me quedó. Me quedó esto, 0,6 gramos sobre centímetro cúbico por 10 centímetros. 0,6 gramos sobre centímetro cúbico por 10 centímetros. Y esto es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por L. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedó todavía? Gramos sobre centímetro cúbico se va con gramos sobre centímetro cúbico. Entonces acá me quedó 1 por L. 1 por L es L. L. Y 0,6 por 10 centímetros es 6 centímetros. O sea que, si yo tengo un bloquecito de madera de estas dimensiones, de 10 centímetros de alto, y está flotando en agua, y tiene una densidad de 0,6 gramos sobre centímetro cúbico, la parte sumergida mide 6 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale la parte que está por encima del agua? Y, bueno, 4 centímetros. Hay 4 centímetros por arriba, 6 centímetros por debajo, ¿no? Además, la parte sumergida es más grande que la parte que está por encima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el hielo, ¿no? Cuando dicen los iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg, ¿qué significa? Bueno, significa que, bueno, vamos a ver que cuando tenemos hielo flotando en el agua, el volumen que está por debajo, ¿no? El volumen sumergido es mucho más grande que el volumen que está por arriba. Entonces, bueno, vamos a dejar por acá, vamos a quedarnos con la idea del empuje, con la idea del peso, y que cuando está flotando el empuje es mayor que el peso. Y entonces en los objetos que son macizos, van a poder flotar cuando su densidad sea menor que la densidad del líquido. Por ejemplo, en este caso la madera flota en el agua porque la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y la densidad de la madera era 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces por eso mi maderita está flotando y mi bloquecito de cobre se hundió. ¿Por qué el bloquecito de cobre se hundió? Porque el cobre tiene una densidad que es 9, más o menos, 9 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y la densidad del cobre es más o menos 9 gramos sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, la densidad del acero es más o menos 8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, un bloque macizo de acero se hunde, ¿no? Pero ahora que lo pienso, todos los barcos, sobre todo los barcos esos que transportan containers, son de acero. Y sin embargo flotan. Bueno, no sé, lo vemos en la próxima clase.